Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 30 de octubre al 5 de noviembre, y tiene por título: No carguemos más de la cuenta. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. Según Hebreos 12:1. ¿Qué debemos hacer para terminar la carrera por la vida? Primeramente, debemos asegurarnos de poder llegar a la meta. De esta manera recibiremos el mejor premio que nos pueden dar, la vida eterna. Sin embargo, como sabemos, el camino no va a ser nada fácil. Pablo mismo en 2 de Timoteo dice que ha peleado el noble combate y ha terminado la carrera manteniéndose en la fe. Teniendo en cuenta estas palabras, debemos hacer todo lo posible por quitarnos las cargas que puedan hacernos distraer del camino, ya que en el texto leído de Hebreos, nos anima a quitarnos toda carga y el pecado que fácilmente nos enreda, y que corramos con aguante la carrera que está puesta delante de nosotros. Veamos la pregunta número 2. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo, quitémonos también toda carga? Pablo se refería a las cargas innecesarias, las que arrastramos en nuestras vidas, y para entenderlo, podemos poner un ejemplo. Si nos fijamos en un coche de carreras, vemos que se intenta fabricar con el menor peso posible, así evitando hacer que lleve un peso innecesario, pero al mismo tiempo debe cumplir con ciertas normas que le permitan permanecer en la carrera. Algo parecido pasa con nosotros. En 2 de Timoteo 2:5, Pablo nos recuerda que no se corona a nadie a menos que compita de acuerdo con las reglas. De estas palabras aprendemos que debemos de llevar las menores cargas posibles para avanzar lo más rápido posible en esta carrera espiritual, pero que siempre debemos cumplir con las normas de Jehová, para poder ser merecedores de recibir nuestro premio. Veamos la pregunta número 3, parte A. Según Gálatas 6:5, ¿qué debe llevar cada cristiano? Cada uno de nosotros debemos llevar nuestra propia carga de responsabilidad, lo cual significa que debemos llevar las responsabilidades espirituales que tenemos ante Jehová y que nadie más puede llevarla por nosotros. Por así decirlo, cada uno de nosotros es responsable de su propia carga. Veamos la pregunta número 3, parte B. ¿Qué veremos en este artículo y por qué? En este artículo veremos algunas cosas que están incluidas en nuestra propia carga de responsabilidad y lo que nos ayudará a llevarla. También hablaremos de algunas cargas innecesarias que quizás llevemos encima y lo que podemos hacer para quitárnosla, porque es importante que no carguemos más de la cuenta en esta carrera y solo llevemos lo necesario, porque si así lo hacemos, podremos cruzar la meta y recibir la vida. Vamos a pasar al primer subtítulo: Cargas que debemos llevar. Veamos la pregunta número 4. ¿Por qué no es una carga pesada la promesa de la dedicación? Al dedicarnos a Jehová, le prometimos adorarlo y hacer su voluntad. Dicho de esta manera, puede parecer una tarea muy pesada y difícil de asumir. Sin embargo, recordemos lo que leemos en Apocalipsis 4:11. Nos recuerda que Jehová merece recibir la gloria, la honra y el poder,
porque Él creó todas las cosas. Con esto en mente, tengamos presente que le hemos hecho una promesa de dedicación al ser más poderoso del universo. Veamos la pregunta número 5. ¿Qué lo ayudará a cumplir con su dedicación? Al dedicarnos a Jehová, prometemos hacer su voluntad, pero habrá momentos en los que hacerlo será muy complicado. Es en esos momentos cuando debemos de fortalecer nuestro amor por Jehová, y cuanto más amor sintamos por Él, menos pesada será esa carga. Por tal razón, debemos recordar siempre las cosas que Jehová ha hecho por nosotros, tal como se menciona en Hebreos 5:7. Jesús, cuando estuvo en la tierra, ofreció peticiones y ruegos con fuertes clamores y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado. La lección que aprendemos es que Jesús oró a Jehová para mantenerse íntegro, porque sabía cuál era la recompensa. Nosotros también hagamos lo mismo y mantengámonos firmes. Veamos la pregunta número 6. ¿Por qué debemos cumplir con nuestras responsabilidades familiares? En Efesios 5:33, nos insta a amar y proteger a nuestros cónyuges, padres e hijos. Pero tenemos que ser siempre muy equilibrados, y cumplir con nuestras responsabilidades familiares, pero siempre amando más a Jehová que a nuestra familia, y así pondremos siempre las normas de Jehová en primer lugar. En Mateo 10:37, vemos que si queremos más a nuestro padre, madre, hijo o hija que a Jehová, no llegaremos a ser dignos de Él. Dicho esto, no significa que descuidemos a nuestra familia, más bien nos dice que si queremos agradar a Dios y a Jesús, tenemos que cumplir con nuestro papel en la familia, pero sin descuidar lo más importante, los intereses de Jehová. Veamos la pregunta número 7. ¿Qué lo ayudará a cumplir con su papel en la familia? En una familia, cada miembro tiene una función, ya seamos abuelos, padres o hijos. Sin embargo, debemos aplicar lo que se nos dice en Proverbios 24:3. Este texto nos insta a ser sabios, ya que una persona sabia edifica una casa y con discernimiento la hace firme, así que sea cual sea nuestra posición en la familia, pongamos en práctica los consejos que encontramos en la Biblia y en las publicaciones del esclavo fiel, ya que si colaboramos todos, nuestra familia será más feliz. Veamos la pregunta número 8. ¿Cómo nos pueden afectar las decisiones que tomamos? Jehová nos creó con la cualidad de poder tomar nuestras propias decisiones. Depende de nosotros que tomemos las buenas decisiones o las malas. En Gálatas 6:7 y 8, nos recuerda que nadie puede burlarse de Dios, porque lo que uno esté sembrando es lo que cosechará. Con esto en mente, aprendemos que cada cual es responsable de lo que hace o dice, y tenemos que aceptar las consecuencias. Veamos la pregunta número 9. ¿Qué lo ayudará si ha tomado una mala decisión? Lo primero que debemos asimilar es que lo hecho está, y no hay vuelta atrás. En el Salmos 25:11, nos recuerda que Jehová perdona nuestros errores, aunque sean grandes, así que no temamos ni nos angustiamos y no le echemos la culpa a los demás, ni tampoco justifiquemos nuestros actos. Al contrario, oremos a Jehová y pidámosle que nos perdone, y si es necesario, hagamos lo que dice Santiago 5:14. ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Acudamos a los ancianos. Y en el versículo 15 de este mismo texto, dice que la oración hecha con fe, hará que el enfermo se recupere, y Jehová lo levantará. Por tal razón, estemos seguros de que Jehová nos ama, y nos tratará con misericordia si nos arrepentimos,
sin importar los errores que cometamos. Vamos a pasar al segundo subtítulo. Cargas pesadas que debemos quitarnos. Veamos la pregunta número 10. ¿Por qué son una carga pesada las expectativas poco realistas? Gálatas 5:26 nos anima a no ser egocéntricos ni fomentar competencias entre nosotros. Si aplicamos este consejo, seremos capaces de completar nuestra carrera a nuestro ritmo, porque si nos planteamos expectativas demasiado alejadas a nuestra capacidad, nunca lograremos alcanzarla, lo cual podría quitarnos las energías y hacer que bajemos el ritmo en nuestra carrera cristiana. Debemos de tener muy claras cuáles son nuestras expectativas, y asegurémonos que estas expectativas sean realistas, porque debemos tener en cuenta que cada uno es distinto y con capacidades diferentes, y no es bueno compararse con nadie, ya que cuando tratamos de hacer lo mismo que los demás, posiblemente nos exijamos más de lo que en realidad podemos dar. Veamos la pregunta número 11. ¿Qué lo ayudará a no tener expectativas poco realistas? Lo que nos ayudará es tener presente que Jehová nunca nos pedirá más de lo que podemos darle. Jehová valora lo que hacemos, si lo hacemos de corazón. Por tal razón en 2 de Corintios 8:12, vemos la importancia de dar en función de lo que tenemos, y no de lo que no tenemos. Por lo tanto, seamos realistas y sinceros con nuestras expectativas. Quizás debemos ser modestos y reconocer que por edad o por salud, ya no podremos asumir ciertas responsabilidades. En ese caso, hagamos como Moisés, deleguemos tarea en otro, ya que ellos estarán muy gustosos en aceptarlas. Veamos la pregunta número 12. ¿Somos responsables de las malas decisiones que toman los demás? Por supuesto que no, y decimos esto porque en Romanos 14:12 vemos claramente que cada uno rendirá cuentas de sí mismo a Dios. Por tal razón, por mucho que nos afecte la mala decisión que tome la otra persona, no debemos de sentirnos responsables. Hacer eso sería cargar con un peso que nos hará ser lento en nuestra carrera. Veamos la pregunta número 13. ¿Qué puede hacer un padre si su hijo toma una mala decisión? Como padre, siempre tendemos a pensar que podríamos haber hecho las cosas mejor. Sin embargo, Jehová nos dio la libertad de elección. Por lo tanto, cada cual decide qué decisiones tomar en su vida, pero sin lugar a dudas, Jehová quiere que seamos buenos padres. Pero si nuestro hijo decide dejar de servir a Jehová, es fácil que desde nuestra imperfección nos sintamos mal por esa decisión. Veamos la pregunta número 14. ¿Por qué debemos quitarnos la carga del exceso de culpa? Debemos hacerlo, porque el sentirnos excesivamente culpables por algo que hicimos hace tiempo, no es bueno, porque si dejamos que la tristeza nos aplaste, lo más probable es que nos rindamos, y esa culpa no nos permitirá llegar a la meta. En Hechos 3:19, nos insta a arrepentirnos y dar media vuelta para que nuestros pecados sean borrados, y así el propio Jehová hará venir tiempos de alivio. Con estas palabras en mente, hagamos todo lo posible por quitarnos el exceso de culpa. Veamos la pregunta número 15. ¿Qué lo ayudará si siente exceso de culpa? En Jeremías 31:34, vemos que cuando uno se arrepiente de corazón, Jehová cumple esta promesa. No se recuerda de nuestro pecado. Por tal razón debemos de tener presente que aunque nuestro pecado nos pueda traer consecuencias, por ejemplo, quizás perdamos responsabilidades en la congregación, pero Jehová nos ha perdonado. Y esto es lo que realmente nos debe importar,
porque como hemos leído el texto de Juan 3:20, incluso si nuestro corazón nos condena, porque Dios es más grande que nuestro corazón, ya que lo más importante de todo, es que nuestro corazón se sienta seguro delante de Dios. Vamos a pasar al tercer subtítulo. Corramos para ganar. Veamos la pregunta número 16. Como corredores, ¿qué debemos tener claro? Como corredores de una carrera por la vida, hemos de tener claro que nos interesa llevar con nosotros y que no. De allí, la importancia de ser conscientes y sinceros de lo que realmente es necesario llevar con nosotros, con el objetivo de lograr llegar al fin de nuestra carrera con éxito. En Lucas 21:34, nos anima a vigilarnos a nosotros mismos, para que nuestro corazón nunca llegue a estar abrumado. Así que tengamos claro cuál es el propósito de nuestra carrera, y dejemos todo lo que nos impida llegar con éxito. Veamos la pregunta número 17. ¿Por qué estamos seguros de que ganaremos la carrera por la vida? La seguridad nos da el propio Jehová, ya que Él está allí para darnos su apoyo. Él nos ayudará a llevar nuestras cargas y nos ayudará a quitarnos lo que no necesitamos. En Isaías 40:29, se nos recuerda que Jehová fortalece al que está cansado y llena de vigor al que está débil. Y el Salmo 68:19 nos sigue recordando que Jehová día tras día nos lleva las cargas. Por lo tanto, esta es nuestra seguridad. Jehová nos acompaña en nuestro camino, y nos ayudará a conseguir llegar a la meta. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado, ¿qué respondería? Pregunta 1. ¿Qué cargas debemos llevar? Una de las cargas necesarias que debemos llevar es la de cumplir la promesa que le hicimos a Jehová al dedicarnos, ya que le prometimos adorarlo y hacer su voluntad. También debemos de cumplir nuestras responsabilidades familiares y las consecuencias de nuestras decisiones. Además, debemos amar y proteger a nuestro cónyuge, padres e hijos, pero poniendo a Jehová siempre en primer lugar, pero cumpliendo con nuestro papel dentro de la familia. Pregunta 2. ¿Qué cargas debemos quitarnos? Una de las cargas que debemos quitarnos son las expectativas poco realistas, y lo hacemos cuando no nos comparamos con nadie, teniendo en cuenta en lo que sí somos capaces de hacer y en lo que no, ya que debemos tener cuidado en no volvernos egocéntricos, fomentando competencias y envidia en unos y otros. Meditemos en cómo nos afectan las decisiones que toman los demás y no nos sintamos culpables. Quitémonos el exceso de culpa, ya sea por nuestros pecados o por los de alguna otra persona. Pregunta 3. ¿Qué nos ayudará a correr para ganar? El propio Jehová es el que nos ayudará a conseguir llegar al final de la carrera, algunas veces ayudándonos a soportar nuestras cargas y algunas otras ayudándonos a deshacernos de ellas. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo, y que Jehová los bendiga y proteja siempre.